Nandito, un humilde niño de 10 años, vive con su abuela María en un pueblo aislado, marcado por la escasez y el olvido. Entre casas de barro y campos secos, Nandito encuentra consuelo en las historias de fe y milagros que le cuenta María, su única familia. Desarrolló una sensibilidad poco común, viendo esperanza donde muchos solo ven desesperación. Cuando María enferma, Nandito se embarca en un viaje épico en busca de una flor legendaria que, según su abuela, puede curar cualquier enfermedad. Atravesando bosques oscuros, montañas escarpadas y tormentas implacables, se enfrenta a peligros naturales y al desprecio de los adultos que no creen en su propósito. En el camino, conoce personajes que marcan su viaje: un herrero amargado que redescubre la esperanza, una niña huérfana que se convierte en su fiel amiga y un viajero ciego que lo guía a través de lecciones de coraje y compasión. Cada desafío no solo pone a prueba tu fuerza, sino que también revela tu capacidad de tocar vidas. El clímax revela que el verdadero milagro fue la transformación que Nandito produjo en la aldea, uniendo a personas divididas por el miedo y el dolor, y creando una comunidad donde florece el amor. En el pequeño pueblo de Santo Arboredo, olvidado entre colinas secas y caminos de tierra que parecían no llevar nunca a ninguna parte, vivía Nandito, un niño de 10 años con ojos que brillaban como quien lleva el mundo en el pecho. Criado por su abuela María, una señora de manos arrugadas y voz dulce, que siempre encontraba una historia para aliviar las dificultades de la vida, Nandito creció aprendiendo que, incluso en medio de la escasez, la fe podía ser un jardín floreciente. María, viuda desde hacía décadas, mantenía su sencilla casa de barro con lo poco que podía ganar, vendiendo bordados y contando historias que, tan llenas de detalles y emoción, parecían más vivas que los recuerdos mismos. Fue en una vieja mecedora, bajo la sombra de un árbol de mango casi centenario, donde habló de milagros, de bondad y de una flor legendaria escondida en algún lugar lejano, capaz de curar cualquier enfermedad, incluso aquellas que parecían incurables. En esa cálida mañana de verano, María estaba más débil que de costumbre. Sus ojos cansados miraban al horizonte como si buscara respuestas en algún lugar más allá de las montañas que rodeaban el pueblo. Nandito, con su manera tranquila y atenta, observaba preocupado cada movimiento de su abuela. Ella seguía sonriendo, pero la sonrisa ya no tenía la misma firmeza. Fue allí, en ese silencio inquietante, donde contó por última vez la historia de la flor mágica. Es una flor de oro, hijo mío, que crece en lo más profundo del bosque de aguas mortas. Dicen que solo aparece cuando el corazón es puro y el coraje es mayor que el miedo, dijo María con la voz más débil, pero todavía llena de fe. Nandito, como siempre, creyó todo lo que decía su abuela. Ella nunca mintió, y él sintió que esa flor sería la clave para salvar a su abuela. Ya no había tiempo para esperar. El viaje de Nandito comenzó en ese momento. Sin dudarlo, llenó su mochila con las pocas pertenencias que tenía: un cuchillo oxidado que María siempre usaba para cortar hierbas, un trozo de pan y una manta vieja. No le importaba lo mucho que le doliera su pequeño cuerpo al cargarlo. Lo que más le dolía era el miedo que sentía al mirar a su abuela en aquella cama, en su fragilidad, pareciendo cada vez más distante. Cuando María se dio cuenta de la decisión de Nandito, intentó sonreír, pero el gesto le salió forzado. Ve, querida mía, pero recuerda, el verdadero milagro no está en la flor, sino en lo que te convertirás a lo largo del camino. Nandito la besó en la frente y, con el corazón palpitante, continuó su camino sin mirar atrás. El camino hacia el bosque de las aguas muertas no fue fácil, pero la fe que llevaba lo guió, como una llama en la oscuridad.
Con su mochila a la espalda, Nandito inició su recorrido por el polvoriento camino, donde las casas de barro parecían esconderse entre el polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Cada paso resonaba en su mente como un redoble de tambor, recordándole la urgencia de su misión. El sol le quemaba el rostro y sentía el peso del camino, pero su mente estaba centrada en una sola cosa: encontrar la flor para salvar a María. Mientras caminaba, pensaba en las historias que su abuela le contaba sobre el bosque de aguas muertas. Era un lugar que nadie se atrevía a cruzar, rodeado de rumores de espíritus antiguos y árboles que parecían estar vivos. Muchos dijeron que los que entraron nunca regresaron. Sin embargo, la fe de Nandito era más fuerte que los temores de los demás, como si hubiera sido tocado por algo más allá de su comprensión, una esperanza que crecía con cada paso. Al caer la tarde, Nandito llegó al borde del bosque. Los árboles altos y retorcidos parecían observarlo, como si el lugar mismo estuviera vivo. El viento silbaba entre las ramas, como si el bosque intentara advertirle. Pero Nandito, sin dudarlo, entró. La oscuridad pronto lo envolvió, y el olor a tierra húmeda y hojas secas se apoderó de sus sentidos. Con cada paso sentía el peso de la soledad, pero no se detuvo. En el fondo sabía que algo lo guiaba, algo invisible que lo empujaba hacia adelante. Apenas podía ver los caminos que tenía delante, pero continuó siguiendo sus instintos. Pasaron las horas, y el niño se encontró completamente perdido. El miedo empezó a apoderarse de su cuerpo, pero recordó la voz de María. «Ánimo, querido mío, el miedo es solo una sombra». Así la escuchó, como si estuviera allí, diciéndole que no se rindiera. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de la partida de Nandito se difundió rápidamente. Los adultos, con la cabeza llena de sospechas, dijeron que nunca regresaría. La flor no era más que una leyenda, algo inventado por la abuela para calmar el alma del niño. Sus palabras cortaban como cuchillos, pero nadie estaba dispuesto a perseguir a un niño tan pequeño. No entendían el profundo amor que compartían Nandito y María, el vínculo que trasciende la simple comprensión de las palabras. Para Nandito, su abuela era más que una cuidadora, era la base de su vida, su única fuente de amor y consuelo. No podía dejarla ir sin intentar todo lo posible. Ahora ya no sabía cuántas horas habían pasado desde que entró en el bosque. El sonido del viento parecía intensificarse y la oscuridad aumentaba con cada paso. Fue entonces cuando se topó con un sonido extraño, algo que le hizo detenerse. Era un sonido de martilleo, bajo y continuo, como si alguien estuviera trabajando. Con el corazón acelerado, Nandito siguió el sonido hasta llegar a un claro. Allí, en medio de una pequeña choza de madera, se encontraba un hombre fuerte, de espaldas anchas y rasgos amargos, martillando hierro. Estaba tan concentrado en su trabajo que ni siquiera notó que el niño se acercaba. Nandito, sin saber qué decir, se quedó allí unos minutos, observando al hombre que parecía ser parte de ese bosque, tanto como los árboles que lo rodeaban. Había algo intrigante en la presencia del herrero, como si fuera una especie de guardián solitario, aislado del mundo, sin esperanza. Pero de alguna manera, Nandito sintió que era una pieza importante en su viaje. Nandito se acercó cautelosamente, vacilante, pero algo dentro de él le decía que tenía que hablar con ese hombre. El herrero, al notar la presencia del niño, miró hacia arriba y dejó de golpear el hierro, como si supiera que alguien lo estaba observando. Su rostro, marcado por el tiempo y el trabajo duro, estaba severo, pero sus ojos, aunque cansados, mostraban una profunda tristeza. «¿Qué quieres, muchacho?», preguntó con voz ronca, todavía sin saber qué hacer con aquella visita inesperada. Nandito, con una voz más firme de la que jamás imaginó que pudiera tener, respondió: «Estoy buscando una flor que cure.
Mi abuela está enferma y dicen que la pueden salvar. El herrero lo miró Sospecha, pero algo en la determinación del muchacho tocó un lugar profundo de su corazón. Guardó el martillo y con un largo suspiro invitó a Nandito a acercarse. Se sentaron alrededor de un pequeño fuego que el herrero había encendido, y mientras el fuego bailaba en las llamas, Nandito explicó con más detalle sobre su abuela y la legendaria flor. El herrero escuchaba en silencio, con el rostro sombrío, como si el peso de la historia lo consumiera. «Sabes, muchacho», empezó finalmente con una voz que tenía el peso de años de soledad, «este asunto de los milagros es algo en lo que solo creen los débiles. Una vez fui un hombre de fe, pero el mundo me enseñó que lo que ves es lo que obtienes, y lo que vi fue pérdida, dolor y nada más». Nandito permaneció en silencio escuchando aquellas duras palabras, pero no se dejó sacudir. Sabía que no podía rendirse, no allí, no ahora. El herrero continuó, casi como si hablara consigo mismo. «Pero también sé lo que es tener algo por lo que luchar. Si realmente crees en esta flor y si realmente eres capaz de encontrarla, tal vez puedas cambiar algo por aquí. No solo tu vida, sino la de todos». Eso hizo que el corazón de Nandito latiera más rápido. El herrero, entre el escepticismo y el dolor, empezaba a creer. Quizás la fe del niño era lo que necesitaba para redescubrir algo perdido en su propia alma. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, el herrero, con mirada decidida, le entregó a Nandito un viejo mapa dibujado a mano con las rutas del bosque y las marcas de las zonas más peligrosas. «Te lo daré», dijo el herrero, «pero no será fácil. El bosque no perdona a quien entra sin saber lo que hace. Pero si sigues este camino, quizá encuentres la flor. Pero debes saber, muchacho, que la verdadera curación no está en los milagros, está en ti». Nandito le agradeció guardando cuidadosamente el mapa. Sabía que el viaje apenas comenzaba, y que ese momento marcaría su vida para siempre. Mientras se despedía del herrero, sintió que algo dentro de él había cambiado. El peso de sus palabras permanecería con él, pero también la enseñanza de que la verdadera fuerza provenía de aquello en lo que creía. El herrero, en una última mirada, pareció haber comprendido algo, como si el muchacho hubiera encendido una luz en un rincón oscuro de su corazón. Y así, Nandito se dirigió hacia el bosque sintiéndose más fuerte y decidido. Nandito caminaba por el bosque con el mapa en las manos y el corazón pesado pero decidido. El viento en los árboles susurraba como advirtiendo de peligros futuros. No sabía exactamente qué se avecinaba, pero sentía que, de alguna manera, ya había superado la mayor barrera, el miedo. El sol estaba bajo y el bosque, denso y oscuro, parecía tragarse la luz. Los caminos eran estrechos y serpenteantes entre árboles que parecían cerrarse sobre él a cada paso. El niño respiró profundamente y recordó las palabras del herrero. La verdadera sanación no está en los milagros, está en ti. Estas palabras resonaron en su mente como un mantra, dándole fuerza para continuar. En el fondo, sabía que no solo buscaba una flor, buscaba algo más profundo, algo que pudiera salvar a su abuela, pero también a él mismo. El mapa mostraba un río que tenía que cruzar antes de llegar al lugar donde crecía la flor. Después de caminar durante horas, Nandito finalmente encontró el río. La corriente era fuerte y las rocas estaban resbaladizas. Dudó un momento, mirando el agua que parecía tan feroz e incontrolable, pero no había otra opción. Con cuidado, comenzó a cruzar, haciendo equilibrio de piedra en piedra, sus pies casi siendo arrastrados por la corriente. El frío del agua penetró en sus huesos y su valor empezó a ponerse a prueba. A cada paso, pensaba en María, en cómo ella siempre le había enseñado a ser fuerte, a nunca ceder al miedo. Y eso fue lo que lo mantuvo adelante, cruzando el río, un pie tras otro,
hasta que finalmente llegó a la orilla opuesta. Mojado y exhausto, se levantó y miró hacia delante. El bosque parecía aún más denso, pero sabía que estaba más cerca. La flor estaba allí, esperándolo, como una antigua promesa. A lo largo del camino, la oscuridad se apoderó de todo, y las sombras de los árboles se convirtieron en figuras amenazantes. Fue entonces, cuando se acercaba la noche, cuando oyó un sonido suave, algo así como un susurro. Se giró y vio a una niña, pequeña y frágil, con el pelo largo y desordenado. Ella estaba de pie, mirándolo, con ojos tristes y expresión Soledad. ¿Estás perdido?, preguntó. Su voz era tan suave que sonaba como si fuera parte del bosque mismo. Nandito la miró sorprendido, pero la niña no parecía una amenaza. Estoy buscando una flor que pueda curar a mi abuela. ¿Conoces este lugar? La muchacha, sin dudarlo, respondió. Sí, lo sé. La flor que buscas está más allá de la montaña, pero el camino no es fácil. Yo también estoy buscando algo. Quizás podamos ir juntos. Nandito aceptó sin pensarlo 2 veces. Su presencia le trajo sensación de paz, y él sintió que ella podía ser la clave para ayudarlo a encontrar lo que estaba buscando. La niña, que se presentó como Lucia, comenzó a caminar junto a Nandito, y mientras avanzaban por el bosque, él se dio cuenta de que había algo especial en ella. Su mirada, aunque triste, era profunda, como si cargara con más experiencias de las que su edad sugería. A veces ella lo observaba en silencio, como si viera más allá de su viaje, comprendiendo algo que él aún no podía comprender. Mientras caminaban, Lucía comenzó a contar su historia de una manera tan natural que parecía como si estuviera compartiendo con él algo que necesitaba ser dicho. Vivía con mis padres en un pueblo cercano. Cuando llegó la plaga, se los llevó a todos. Estaba solo, sin saber qué hacer, hasta que escuché sobre esta flor. Dicen que puede devolvernos lo que hemos perdido. Las palabras de Lucía cayeron pesadamente en el corazón de Nandito. Él comprendió el dolor que ella llevaba, el mismo dolor que ahora sufría su abuela. Yo también estoy buscando algo, una cura para alguien a quien amo, dijo, y por primera vez se sintió realmente comprendido. Al caer la noche, el bosque pareció transformarse en un lugar aún más misterioso. Las sombras de los árboles se estiraban, creando formas que parecían cobrar vida. Lucia caminaba con una tranquilidad impresionante, como si estuviera allí en casa. Ella guió a Nandito por un camino sinuoso, siempre con confianza, como si supiera exactamente dónde pisar. El silencio del bosque solo era interrumpido por el sonido de las hojas secas bajo sus pies y los suaves ruidos de las criaturas nocturnas que comenzaban a emerger. La sensación de estar perdido desapareció y Nandito comenzó a confiar plenamente en Lucía, sintiendo que juntos serían capaces de enfrentar cualquier cosa. El camino, sin embargo, no fue nada fácil. La densa vegetación y las rocas resbaladizas hacían cada vez más difícil el avance, pero a Lucía no parecía importarle. Continuó con silenciosa determinación, y esto le dio a Nandito la fuerza para no rendirse. Fue entonces cuando, después de horas de caminata, llegaron a un claro. La luna estaba alta en el cielo, iluminando el centro del claro, donde sorprendentemente crecía una flor dorada que irradiaba una luz suave y mágica. Era la flor que Nandito buscaba, tan preciosa y delicada como la había imaginado, pero también parecía lejana e inalcanzable, como si fuera un espejismo. Él se acercó asombrado, pero antes de poder tocarla, Lucía lo agarró del brazo. «Esta flor no es para todos», dijo con mirada seria. «Ella solo se revela a aquellos que están dispuestos a hacer un sacrificio, a enfrentarse a algo que hay dentro de ellos que necesitan superar. ¿Estás preparado para eso?» Nandito, aún sin comprender del todo, miró la flor y en su corazón supo que no había vuelta atrás.
Él estaba allí para su abuela y haría lo que fuera necesario para salvarla. «Estoy listo», dijo, con una convicción que no sabía que poseía. Lucia miró profundamente a los ojos de Nandito, como si estuviera sopesando cada palabra que iba a decir. «Entonces, lo que necesitas afrontar es lo que está dentro de ti. El sacrificio es renunciar a algo que ya no puedes soportar. Solo entonces la flor te revelará su poder». Lo dijo con calma, pero había una tristeza en su voz que Nandito no podía explicar. Sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía volver atrás. La vida de su abuela estaba en juego. Tenía elección. Con un suspiro, se arrodilló ante la flor dorada y extendió su mano. Lo que sintió en ese momento fue una mezcla de miedo y esperanza, algo que nunca había experimentado antes. Fue entonces cuando el viento en el claro cambió. Se levantó una suave brisa y los pétalos de las flores comenzaron a brillar más. De repente, Nandito sintió una presión creciente en el pecho, como si el aire mismo se volviera más denso. Miró a Lucía, que no se movía, pero parecía estar observando algo invisible a sus ojos. «¿Lo que está sucediendo?», preguntó con voz temblorosa. Lucía simplemente negó con la cabeza. «Eres tú, Nandito. Estás pasando por el proceso. Tienes que dejarlo ir». El niño miró una vez más la flor y con un gesto vacilante tocó uno de los pétalos dorados. En el momento en que su dedo tocó la flor, una ola de calor recorrió su cuerpo y vio imágenes de su vida, de momentos con su abuela y de todo el dolor y la lucha que habían enfrentado juntos. También vio el dolor de Lucía, las pérdidas que había sufrido, y todo eso se fundió en un solo sentimiento: la necesidad de dejar ir el miedo, la tristeza y la ira. La flor comenzó a latir, y la luz que emanaba de ella se hizo más brillante, envuelta en una energía casi palpable. De repente, Nandito sintió una fuerza dentro de él, como si estuviera liberando algo que había guardado en su corazón durante mucho tiempo. Sintió una ligereza, como si todo el peso de su viaje hubiera desaparecido. En el instante siguiente, la flor se disolvió en una niebla dorada que se extendió por el aire, y el suave resplandor se convirtió en una luz intensa que cegó los ojos de Nandito por un momento. Cuando abrió los ojos, la flor había desaparecido, pero había sucedido algo más importante. Sintió en su corazón que la sanación no era solo para su abuela, sino para todos los que la rodeaban. La verdadera transformación que había experimentado estaba más allá de la flor, estaba dentro de sí mismo. Se había liberado de los lazos que lo mantenían atado por el miedo y la duda, y ahora podía afrontar cualquier desafío con un corazón puro y decidido. Lucía, con una sonrisa triste, se acercó y le tocó el hombro. «Hiciste lo que tenías que hacer, Nandito. La flor es solo un símbolo. Lo que trajiste fue coraje y esperanza, y eso es lo que realmente cura». Ella lo miró con una expresión de profunda comprensión, como si supiera exactamente lo que él estaba sintiendo. Nandito, conmovido por aquellas palabras, sintió una paz que nunca había experimentado. «Ahora tenemos que regresar», dijo Lucía. «Tu abuela te necesita». Y con una última mirada al claro, Nandito se levantó, sintiendo que el viaje que había comenzado como una búsqueda solitaria ahora era parte de algo más grande. El regreso al pueblo fue más suave de lo que Nandito había imaginado. El camino de regreso le pareció más corto, quizá porque ahora llevaba algo diferente dentro de sí, una ligereza que antes no existía. La conexión con Lucía se hizo más fuerte con cada paso. No tenían que hablar todo el tiempo. El entendimiento entre ellos era silencioso, como si ambos supieran que las palabras no siempre eran necesarias para contar la historia más importante. El bosque parecía más amigable, con el viento ahora acariciando sus rostros y los árboles moviéndose como si estuvieran saludando. Cuando llegaron al borde del pueblo,
Lo primero que hizo Nandito fue correr a la casa de María, con el pecho acelerado por la expectativa de que todo lo que había vivido tenía un propósito mayor. María estaba en la mecedora, como de costumbre, pero había algo diferente en su expresión. Parecía más frágil, pero también más serena. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Nandito acercándose con un brillo de esperanza en su rostro. No necesitó decir una palabra. Al verla allí, sentada tan viva, supo que el sacrificio, el dolor y la transformación de su viaje estaban dando sus frutos. «Abuela, encontré la flor», dijo con voz firme, pero con una sonrisa que traía la paz de quien había ganado más que una batalla física. María lo miró con una mezcla de orgullo y misterio en sus ojos. «Lo sabía, nieto mío. Sabía que lo encontrarías. El milagro, como siempre, no está en la flor, sino en el coraje de continuar, incluso cuando el camino parece imposible». Nandito se sentó a su lado y en ese momento se produjo un profundo entendimiento entre ambos. La curación no fue solo para el cuerpo de María, sino para las almas de todos los habitantes del pueblo. El amor y la esperanza que trajo de su viaje tenían un poder mayor que cualquier medicina. Sintió que, mientras caminaba por aquellas tierras áridas y peligrosas, había transformado algo dentro de sí mismo, algo que se contagió a todos los que lo rodeaban. María, con sus manos callosas, le tocó la frente, como siempre lo hacía cuando era pequeño, y dijo con voz suave: «Lo que hiciste, querido, fue plantar una pequeña semilla de esperanza. Ahora ella crecerá, y todo a su alrededor florecerá, porque la verdadera sanación es el amor que se contagia». En los días siguientes, el pueblo de Santo Arboredo comenzó a cambiar. La gente, antes distante y desconfiada, comenzó a reunirse, a intercambiar historias, a ayudarse mutuamente. Los niños que antes corrían sin rumbo, ahora se reunían para escuchar las historias de Nandito y María, quienes con el poder de sus palabras sembraban nuevos sueños entre ellos. Incluso el herrero, que parecía haber perdido la capacidad de creer en algo más allá del dolor, ahora forjaba no solo herramientas, sino también nuevos lazos de amistad y confianza. Y Lucía, que se había convertido en amiga inseparable de Nandito, pasó a ser vista por todos como una hermana, con sus ojos de sabiduría silenciosa, recordando siempre a todos la importancia de enfrentar los propios miedos. El milagro no ocurrió como todos esperaban. No hubo curación instantánea ni transformación física, pero al final, la verdadera magia de todo fue la transformación que tuvo lugar dentro de Mindelsep en cada persona del pueblo. Nandito, el niño de 10 años, que partió con la esperanza de salvar a su abuela, regresó no solo con la flor, sino con la fuerza de un alma capaz de cambiar el rumbo de toda una comunidad. Sabía, como nunca antes lo había sabido, que a veces el mayor milagro es descubrir el poder que ya llevamos dentro y cómo, al compartirlo, podemos sanar el mundo que nos rodea. Pasó el tiempo, y el pueblo de Santo Arboredo continuó floreciendo de maneras que nadie imaginaba. La vida, antes marcada por la escasez y el cansancio, ahora tenía un nuevo propósito. Nandito, con su energía y corazón puro, se convirtió en una especie de líder no oficial. La gente acudía a él para escuchar sus historias, pedirle consejos o simplemente para compartir unas risas. Y María, su abuela, aunque su salud todavía estaba frágil, se sintió renovada. Ver su casa nuevamente llena de vida, con risas y conversaciones, le calentó el corazón de una manera que nunca hubiera imaginado. El pueblo, una vez olvidado y sin esperanza, era ahora un lugar donde la gente volvía a creer en la posibilidad de un cambio, grande o pequeño. Nandito nunca supo que su viaje tenía un alcance tan amplio. Pensó que la flor sería la clave para la curación de su abuela. Pero lo que realmente curó fue el proceso de transformación por el que él y todos los demás pasaron. Cuando caía la noche,
Se sentaba junto a María, quien con su voz suave y tierna le contaba historias de milagros, de superaciones, de pérdidas y conquistas. María, ahora mayor, sintió que el mundo que conocía estaba cambiando y, de alguna manera, sabía que su nieto había sido el catalizador de todo. Ella lo miró con inmenso orgullo, no solo por lo que había hecho, sino por en lo que se había convertido. Nandito, con su mirada serena y esperanzada, se convirtió en la fuerza silenciosa que mantenía a todos unidos. Fue en una tarde tranquila, cuando el cielo estaba más claro que nunca, que Nandito comprendió lo que realmente había sucedido. Estaba en el campo, observando los árboles, cuando se acercó el viejo herrero. El hombre que antes vivía en completa amargura, ahora mostraba una sonrisa sincera. «Lo cambiaste todo, muchacho», dijo. Su voz ya no estaba llena de ira. «Nunca pensé que podría volver a creer en algo más allá del dolor, pero me mostraste que hay algo más grande, algo que podemos construir juntos. Lo que hiciste fue más que encontrar una cura. Trajiste nueva vida a todos nosotros». Las palabras del herrero conmovieron profundamente el corazón de Nandito, quien le devolvió la sonrisa sin necesidad de decir una sola palabra. Sabía que el cambio no se trataba solo de acciones, sino de la capacidad de ver el potencial en las personas y en los momentos, sin importar lo difíciles que parecieran. La historia de Nandito y su viaje en busca de la legendaria flor se extendió más allá de las fronteras del pueblo de Santo Arboredo. Los pueblos lejanos comenzaron a escuchar acerca de cómo un niño sencillo, con su fe inquebrantable, había transformado la vida de tantas personas. Pero para Nandito, el mayor tesoro no estaba en las historias que se difundían, ni en la admiración que ahora recibía. El mayor tesoro fue saber que él, su abuela y su comunidad habían redescubierto algo que había estado perdido durante mucho tiempo: el poder de creer, el poder de cambiar y, sobre todo, el poder de amar sin esperar nada a cambio. La historia de Nandito y la legendaria flor, llena de milagros y logros, comenzó a contarse con cariño en el pueblo por las noches. María, ya mayor y con una salud más frágil, sonríe a menudo al recordar los días difíciles, ahora lejanos, y mira a su lado a su nieto, que con su corazón de oro había traído una nueva luz al mundo que lo rodeaba. Los milagros de Santo Arboredo no estuvieron solo en las flores doradas o en las curas físicas, sino en el renacimiento de una comunidad que, ahora más unida, sabía que, incluso en los momentos más difíciles, siempre había lugar para el amor, la esperanza y la transformación. Nandito nunca supo que su verdadera misión era esa: no solo salvar a su abuela, sino tocar y transformar las vidas que lo rodeaban, demostrando que, por difícil que fuera el camino, siempre había algo más profundo por descubrir. Al mirar atrás al final de su viaje, supo que el milagro no estaba en encontrar la flor, sino en encontrar, en lo profundo de su corazón, la fuerza para hacer una diferencia, por pequeña que fuera, en las vidas de las personas que amaba. Pasó el tiempo y, a medida que cambiaban las estaciones, Nandito continuó su rutina con la misma dedicación que antes. El pueblo de Santo Arboredo, que un día había sido olvidado y abandonado, ahora era un lugar vibrante y lleno de vida. La transformación no vino de grandes gestos, sino de pequeñas actitudes cotidianas, como una sonrisa, una palabra de aliento y el simple hecho de estar juntos en los momentos difíciles. Nandito, con la ayuda de María, sembró semillas de esperanza en cada rincón, y esas semillas, con el paso de los meses, florecieron, dando vida a ese pedazo de tierra que antes parecía perdido. Con cada nueva planta que brotaba, con cada árbol que crecía, el pueblo se sentía más conectado a esa fuerza invisible pero palpable que unía a todos en torno al amor y la fe. Una noche, cuando la luna estaba llena y brillaba sobre los campos secos, Nandito se sentó junto a María, como siempre lo hacía cuando quería hablar con ella.
Estaba más cansada, pero sus ojos aún tenían la misma sabiduría de siempre. «Me diste la vida, Nandito», dijo María con voz débil pero llena de emoción. «Nunca imaginé que aún podría ver tantas cosas buenas después de todo lo que he pasado, pero tú me mostraste que la vida, incluso cuando parece difícil, tiene una forma de renovarse». Nandito la miró tocándole la mano cariñosamente. «Simplemente hice lo que me enseñaste, abuela. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en luchar contra lo que no podemos cambiar, sino en creer en lo que podemos cambiar». Las palabras de Nandito tocaron profundamente el corazón de María, y ella sonrió, sintiendo que, de alguna manera, su papel se había cumplido. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó más tranquilo que de costumbre. El cielo estaba nublado y un ligero viento soplaba por las calles. Cuando Nandito entró a la casa de María, la encontró acostada en su cama, con una suave sonrisa en su rostro. Finalmente, estaba en paz, y Nandito sintió que su misión también había llegado a su fin. Era como si hubiera cumplido su parte en el gran ciclo de la vida y ahora estuviera lista para descansar. Él, a su vez, sintió una ola de gratitud invadir su corazón. Sabía que la presencia de María, con su fe inquebrantable, lo había formado para afrontar todo lo que le esperaba. Ahora era su turno de seguir adelante, de continuar la transformación que ella había iniciado y de honrar el legado de amor y coraje que ella le había dejado. Después de la muerte de María, Nandito permaneció en silencio durante muchos días. Sintió el dolor de la pérdida, pero también sintió una fuerza renovada dentro de él, como si su abuela estuviera allí, a su lado, guiándolo. Ya no estaba solo. El pueblo ahora era su familia, y él sabía que tenía una responsabilidad mayor de la que jamás imaginó. Las semillas que él y Mary habían plantado ahora florecieron en compasión, amistad y unidad. Continuaría cuidando el pueblo, difundiendo la esperanza que había aprendido a cultivar y llevando consigo el recuerdo de su abuela en cada gesto y en cada sonrisa que intercambiaba con los demás. Nandito, con el corazón lleno y fuerte, sabía que, aun sin la presencia física de María, ella viviría para siempre en su vida y en el mundo que ayudaron a crear. En los años siguientes, la historia de Nandito y su abuela María se extendió por toda la región y el pueblo de Santo Arboredo nunca volvió a ser el mismo. Con cada nueva generación, la historia del niño que viajó distancias inimaginables para encontrar una flor milagrosa y transformar su comunidad se contaba con admiración y respeto. Nandito, ya mayor, con el pelo empezando a ponerse blanco, todavía miraba los árboles que él y María habían plantado, sintiendo su presencia en cada hoja que se mecía con el viento. Sabía que el verdadero milagro no estaba en la flor ni en la curación, sino en la transformación que él, María y todos los demás experimentaron a lo largo de esos años. El mayor tesoro Nandito no estaba en las cosas materiales que lo rodeaban. El mayor tesoro estaba en las lecciones de fe, coraje y amor que llevaba en su corazón y que transmitía a cada persona que se cruzaba en su camino. Las semillas que plantó siguieron creciendo y el pueblo, una vez olvidado, se convirtió en un lugar de luz, acogida y, sobre todo, esperanza. Nandito sabía, más que nadie, que la verdadera fuerza reside en el amor incondicional, en la capacidad de transformar las dificultades en aprendizaje y en la certeza de que, incluso cuando las cosas parecen imposibles, siempre hay un camino a seguir. Continuó viviendo, tocando vidas, siempre con el recuerdo de su abuela María en su corazón, sabiendo que ella había cumplido su misión y que ahora él continuaría el legado de transformación y fe que ella sembró.